Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Icha Betel, casa de Dios, Icha Betel, mujer de Dios, Icha Betel, guardadas en el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Icha Betel, Mujer, Casa de Dios. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda, muy contenta, muy agradecida con Dios y con usted que nos sintoniza de estar una semana más. Es sábado y yo les doy la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan o nos ven a través de internet. Si nos está viendo usted a través de su computadora, pues ya se habrá dado cuenta que tenemos una invitada especial. Y para nuestros amigos que nos escuchan por radio, pues bueno, los vamos a dejar un poquito en suspenso para presentarles a nuestra invitada, porque antes de dar inicio a su programa, yo les invito a que hagamos ese signo de gratitud, que nos tomemos directamente de la mano de nuestro Dios, agradecidos y conectados a su corazón, y percibamos esa sinfonía de vida que palpita dentro de cada uno de nosotros. Si puede, lleve su mano al corazón y perciba en cada latido esa oportunidad de estar aquí, de abrir los ojos y de aprender juntos, también de equivocarnos, pero con esa intención de ser mejores hijos de Dios. Y en este signo de gratitud, pues yo le agradezco a usted que nos escucha y que nos ve también a través de esta magnífica oportunidad de las redes de comunicación a través de las computadoras. Y bueno, si usted se encuentra en su casa, en su vehículo, en su trabajo, pues bienvenidos a este programa que tiene la intención de llevar esa luz para ser mejores hijos de Dios. Bueno, amigos, pues lo prometido es deuda. El tema de hoy, sin duda, y es la intención, ¿verdad? Que sea de crecimiento, que sea un tema que nos permita aprender, crecer, y yo sé que lo van a disfrutar. Está con nosotros la psicóloga Claudia Rodríguez de Mayoral. Ella ya alguna vez nos estuvo acompañando y realmente es una persona muy preparada ya como psicóloga. También tiene estudios en esta parte de la tanatología y precisamente el tema de hoy es el duelo. Yo te doy la bienvenida, Claudia, por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Dulce, gracias por invitarme. Así es, y pues bueno, ahorita en este marco del mes en el que nos encontramos, que es el mes de noviembre, que el sábado pasado precisamente estábamos recordando, ¿verdad?, esta tradición tan hermosa y tan rica que tenemos en nuestro México, que es el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, un día antes el Día de Todos los Santos. Pues bueno, aquí estamos todavía en este mes en el que a lo mejor se remueven muchas cosas, y que es importante abordar esto del duelo, ¿verdad? El duelo es todo este proceso, digamos, de adaptación cuando hay una pérdida. Y las pérdidas, pues sabemos que pueden ser muchas, ¿verdad? Desde un cambio de trabajo, el mismo separación a veces en las parejas, pero particularmente hablando del duelo por pérdida de un ser querido, yo pienso que es una de los duelos y de las vivencias más fuertes, ¿verdad? Y ahorita hago toda esta recapitulación para poder abordarlo contigo y que nuestros amigos que nos escuchen, pues podamos ir ahora sí que desmenuzando poco a poco qué es el duelo, ¿verdad? Y cómo estos rituales, por así decirlos, claro, pueden favorecer en un momento dado y rescatar toda esta riqueza de nuestra tradición misma y hacernos conscientes de lo que esto significa. Claro, yo creo que, como bien lo mencionas, si hay una parte difícil en nuestra vida es cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Y este proceso de duelo es bien importante. A veces es un poco más complicado cuando tenemos una muerte inesperada. Es diferente a cuando es una muerte que ya tenemos un poco preestablecida por una enfermedad o algo así. Sin embargo, no deja de ser un proceso muy doloroso, ¿no? Y bueno, nosotros culturalmente tenemos una parte muy, muy rica, que es esta celebración de los difuntos, antes, como bien mencionas, de todos los santos. Y yo creo que es un elemento que podemos apoyar mucho este proceso de duelo, podemos apoyarnos porque nos permite irlo elaborando, ¿no?
ahorita comentábamos, ¿no? Este hecho de poder festejar o más bien conmemorar la situación de nuestro difunto nos permite que nuestro proceso de duelo vaya siendo más sano, más rico, y poder recordar a nuestro ser querido pues como lo es, ¿verdad? Como con toda esa alegría, con toda esa parte bonita que vivimos con esa persona y que es cierto, ya no está con nosotros, a lo mejor genera cierto dolor, cierta tristeza, pero que tiene toda una parte muy rica que dejó alguna huella dentro de nosotros, ¿no? Y específicamente esta cuestión de los altares de muertos, pues es una tradición muy mexicana que podemos retomar muchísimo para poder aprovechar esta elaboración del duelo, ¿no? Uh-huh. Justamente a quienes hacemos un altar de muertos en casa, por ejemplo, tenemos la oportunidad de recordar qué cosas les gustaban, qué cosas hacían, poder hacer un diálogo, pues, con nuestros seres queridos que todavía están con nosotros, especialmente a lo mejor con los hijos, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocer tan de cerca a esa persona, poder recordar anécdotas, poder recordar sucesos simpáticos, graciosos, tristes, de cualquier índole, ¿verdad? Y entonces hacer ese altar de muertos con una conciencia muy clara de decir, ¿sabes qué? Le estoy dedicando este altar de muertos a mi papá, a mi tío, a mi primo, a aquel ser querido que no está, y de él puedo retomar todas estas características, todos estos aspectos que dejaron alguna huella en mí, ¿no? Uh-huh. Y que no sea solamente una situación de poner un altar por poner un altar, ¿no? Sino decir, bueno, ¿qué de esa persona sigue viviendo en mí y va a seguir viviendo en mí? Pues en mi pensamiento, en mi corazón, en mis acciones. Y especialmente cuando esa persona que ha fallecido, pues ha sido alguien muy, muy cercano, porque, bueno, es cierto que es diferente cuando muere alguien que conocemos, que no es tan cercano, a alguien que está íntimamente relacionado con nosotros, ¿no? Entonces es una oportunidad cultural que podemos aprovechar muy, muy bien y que nos permite ir sanando, ir elaborando este duelo de una manera muy rica y muy, muy sana especialmente, ¿no? Entonces creo que es algo que podemos aprovechar. Así es, Claudia. Ahorita que lo mencionas también, esta parte de sanar, ¿verdad? Esta pérdida, qué bueno que lo mencionas, porque a veces es inconsciente cuando la persona en su sufrimiento, en su dolor, rechaza muchas veces, ¿verdad? Acercarse, refrescar ahí los recuerdos, claro, ¿no? Y más, supongo, cuando es algo reciente. Y qué importante saber que esto del duelo es un proceso, uh-huh, y que sí se tiene que trabajar y afrontar, porque después pudiera en el futuro traer consecuencias no positivas, ¿verdad? Claro. En esta parte a mí me gustaría también aprovechar, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estamos en un mes de noviembre, uh-huh, donde recordamos todas estas tradiciones nuestras, y que precisamente hablar de una tradición es también dar vida, ¿verdad? Claro. Dar vida, uh-huh, mantener viva nuestras raíces, claro, nuestra parte de historia como familia, uh-huh. Y también hablando de estas fechas, estamos próximos a entrar en una fecha que es esta parte de la Navidad, ¿verdad? Que es ese, claro, nacimiento también, pero muchas veces, paradójicamente, estas fechas en lugar de, en muchos casos podrá ser de festividades, de unión, claro, pero en muchos casos también es recordar, ¿verdad? Al ser a lo mejor que ya físicamente no está, uh-huh, y provoca también esos sentimientos, esas depresiones que son, tú como psicóloga lo debes de ubicar muy bien, uh-huh, con la gente, cómo provoca todos estos sentimientos en estas fechas. Sí, yo creo que esta parte del duelo es como un poco ambivalente, ¿no? Porque por un lado, a lo mejor intelectualmente podemos saber que es sano hacer ciertas cosas y que lo mejor es que lo platiquemos, etcétera. Pero a veces tenemos tanto miedo a la tristeza o al dolor que esto puede generar que vamos evitando ciertas situaciones, ¿no? Y tan es así, por ejemplo, que cómo han cambiado los ritos funerarios simplemente, ¿no? Cada vez se han acortado más, de tal forma en que una persona muere, inmediatamente se incinera, se hace
en el mejor de los casos, una misa de cenizas presentes y se acabó, ¿no? Entonces, por un poco evitar este sufrimiento, y nos pasa desapercibido que todo este ritual ahora sí que de defunción tiene un sentido. Y el sentido justamente es ir elaborando ese duelo, que es un proceso que no va a ser de hoy para mañana, que es cierto, genera a lo mejor mucha tristeza, genera a lo mejor un tanto de dolor, pero que sin embargo nos permite ir ubicándonos en esta realidad nueva que vamos a vivir, ¿no? De no estar ya presente esa persona a la que yo amo, a la que yo quiero, físicamente no va a estar ya conmigo, seguirá viviendo en mi mente y en mi corazón. Y estos rituales nos ayudan a ir ubicando esto y a ir sanando también nuestras emociones, ¿no? Porque finalmente nos permite ir cayendo en la cuenta de todos los cambios que va a ir habiendo en mi vida a partir de la muerte de esta persona, ¿no? Y efectivamente, como mencionas, ¿no? Ahí habrá una cuestión en Navidad que habrá que retomar. Así es. Vamos a tener que hacer una brevísima pausa, pero me encantaría que en el siguiente bloque pudiéramos abordar más esta parte tan rica de los rituales, ¿verdad? La importancia que tiene, y retomar también estas fechas próximas ya, claro, ¿no? De fechas de Navidad y demás, para abordar este tema y elaborar mejor un duelo. Pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya de regreso en su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Un agradecimiento a ustedes. Si nos acaban de sintonizar, estamos abordando este tema tan interesante que es el duelo. Está con nosotros la psicóloga Claudia Rodríguez, y abordando cómo en estas fechas, bueno, que acabamos de pasar el 2 de noviembre y que ya próximo estaremos en estos festejos de Navidad, como muchas veces el duelo se hace más presente, ¿verdad? Se da mucho la melancolía, la depresión en algunos casos, por todo este recuerdo, este anhelo a lo mejor de que el ser querido esté y no está, y la importancia de los rituales para aprender a desprendernos poco a poco, supongo, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, bueno, como ahorita comentábamos, ¿no? Esta cuestión cultural, yo creo, de ir acortando los rituales funerarios, pues traen sus consecuencias, por así decirlo, ¿no? O sea, finalmente yo creo que nuestra cultura es sabia, y si antes los rituales eran un poco más largos, pues como decíamos, tenía su razón de ser, ¿no? Para ir haciendo este proceso de duelo más claro y más palpable. Sin embargo, ahora creo que nos ganan un poco las prisas y sobre todo el temor al dolor y el temor a la tristeza, ¿no? Entonces, en un intento de evadir esta parte, pues los acortamos un poquito. Pero el hecho de acortarlos no significa que no está, simplemente los estoy evadiendo, ¿no? Y a veces tarde o temprano florecen estos sentimientos del duelo, y especialmente en fechas como estas que se aproximan, ¿no? De diciembre, que regularmente son momentos muy familiares, que son momentos en donde se ha compartido de manera especial con los demás, y especialmente recordamos a aquella persona que no está con nosotros, ¿no? Y de ahí viene esta parte de los rituales, que bueno, está del 2 de noviembre que ya comentábamos, que puede ser muy útil, puede ser muy rico, nos pueden ayudar a ir elaborando esta parte, pero habrá a lo mejor otros muchos rituales que nosotros podemos hacer para ir dando ahora sí que una canalización a todas estas emociones, ¿no? Hace ratito comentábamos que esta parte de los rituales pues nos ayudan básicamente a dos cosas, ¿no? Una es hacer como muy conscientes y muy claros de que esa persona ya no está. Obviamente en nuestra mente, aún en nuestro corazón, pues siempre esperamos y anhelamos ese retorno de aquella persona que ya no está con nosotros.
Y este ritual me ayuda a esto, ¿no? A poder decir, ya no está, físicamente ya no está. Y por otro lado, también me ayuda a ir ubicando pues el nuevo rol que voy a tener dentro de mi comunidad familiar, de mi comunidad social, porque cambia, obviamente, mi participación en cuanto a la relación con los demás. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces nosotros tratamos de evadir esta situación y lo dejamos a un lado y, sin embargo, pues las emociones salen de alguna forma. Salen en forma de enfermedad, salen en forma de tristeza, salen en forma de depresión. Con las fechas de diciembre, que el clima tampoco nos ayuda mucho y que está nublado, que los días son fríos, son grises, entonces es mucho más fácil que nos entre un sentimiento melancólico por ahí, ¿no? Y es ahí donde decimos, tenemos que retomar alguna forma para poder dar cauce a toda esta emoción de una manera sana. Obviamente hay muchos rituales, hay gente, por ejemplo, que es muy importante, es decir, poder hacer rituales conmemorativos, ¿no? Volvemos al 2 de noviembre, que esa es una cuestión cultural. Sin embargo, habrá otros rituales conmemorativos por el cumpleaños o por el aniversario luctuoso de la persona que ya no está. Hay veces personas que me dicen, es que eso son ganas de martirizarte y de estar como reviviendo el dolor cada vez. Sin embargo, aquellas personas que han tenido la oportunidad de hacerlo se dan cuenta que cada vez se vive de una manera diferente, hasta llegar a un momento en que tienes ese ritual o haces esa actividad ya con un sentimiento de paz, con un sentimiento de tranquilidad y ya no de dolor y de tristeza. Que se va a llevar su tiempo, pues sí se lo va a llevar porque es un proceso, pero sin embargo hay que a lo mejor perderle un poquito el miedo a esta parte y ver que tiene toda una ganancia fuerte a largo plazo, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean, porque bueno, también ellos perciben esa situación, ¿no? Entonces, digo, hay estos como rituales conmemorativos, las misas, o algún Día de Muertos, alguna actividad especial, por ejemplo, que a veces al ser querido le gustaba y la podemos estar como conmemorando regularmente. Hay algunas personas que inclusive prenden una vela o un cirio o alguna cuestión parecida en ciertos momentos especiales como un signo de presencia, ya no presencia física, pero presencia espiritual dentro de la familia, ¿no? Y yo creo que esto es bien rico porque nos ayudan a ir superando esto. Y habrá otros rituales que ya son más, a lo mejor más terapéuticos, donde dice, ¿sabes qué? No se ha podido ir elaborando adecuadamente el duelo, ya me está causando un conflicto personal, emocional, de cualquier tipo, y entonces ya tengo que recurrir a otros rituales que tienen que ser pues más específicos, por así decirlo, ¿no? Y aquí yo te preguntaría, Claudia, tú como psicóloga, ¿cómo detectar cuando realmente ya un duelo está causando alguna problemática y que a lo mejor la persona ni siquiera es consciente de que es el duelo lo que trae? Es un duelo no trabajado, es una pérdida que no ha superado? ¿Qué manifestaciones son las más comunes, por así que pudiéramos detectar, ¿no? Y que digan, bueno, es que esta persona ahí trae esa pérdida que no ha superado y que se ha manifestado, a lo mejor no sé de qué manera ahora sí identificarlo. Y es que esta cuestión de duelo es un poco compleja, ¿no? Porque cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene sus tiempos. Sería muy difícil decir, ¿sabes qué? Después de 3 meses ya tienes que estar como si no hubiera pasado. Sería un poco complejo precisar en tiempos. Lo que sí podemos a lo mejor comentar es cuando ese dolor no se va mitigando paulatinamente después de un cierto tiempo, sigues sufriendo, sigues añorando de tal forma que te impide disfrutar de otras cosas, que impide que puedas relacionarte con las personas que siguen a tu lado de una manera efectiva, de una manera sana, donde no puedes disfrutar ya del otro que está contigo por estar pensando en el que no está. A veces hasta llega a imposibilitar cuestiones de trabajo, cuestiones de escuela, porque tu mente está en otra parte, ¿no? Entonces cuando dices, ¿sabes qué? No es lo común que esto suceda. A lo mejor las primeras semanas sí, pero ya después de un tiempo
Entonces, sabes que ya debería de ir disminuyendo. Entonces, cuando sí es prudente, pues a lo mejor acercarse, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo. Hay talleres de duelo, hay personas, tanatólogos que nos pueden ayudar, etcétera. Aquí hago a lo mejor un paréntesis con la cuestión de niños, porque en ellos se manifiesta de manera diferente. Entonces a lo mejor el niño no llora, no es la melancolía, no es la tristeza, sino es la travesura, es a lo mejor un comportamiento un poco más irritable, es otro tipo de conductas, igual en el adolescente, ¿no? Que puede ser de por sí sensible, un poco más sensible, un poco más irritable, o algún cambio en sus patrones de alimentación o de sueño. Entonces ahí es cuando dices, bueno, es importante estar listos a detectar este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando ya nos empiezan a incapacitar, o no tanto incapacitar, sino a no permitir disfrutar de lo demás de una manera adecuada, ¿no? Ok. Y ahorita que lo mencionas, nuestros amigos que nos escuchan, a mí sí me gustaría recalcar esta parte, tú como psicóloga, Claudia, y que también tienes toda esta experiencia en niños, en adolescentes, rescatar esta parte de los pequeñitos al momento, ahorita que estamos hablando de los rituales y todo eso, cómo es muy común ahorita en nuestros tiempos, y que escuchamos mucho, ¿verdad? Que nuestra sociedad ahorita estamos viviendo una sociedad hedonista, es relativista. Entonces, en esta parte, como si podemos caer fácilmente en eso, de evadir aquello que me molesta, que me incomoda, que me cuesta trabajo. Y lo que decías hace un momento, ¿no? Se está acortando el tiempo del ritual, ya la gente no quiere estar velando un cuerpo porque lo que mencionabas es martirizar, pero cuando realmente es como ir gastando, por así decirlo, el sentimiento que como bien lo mencionas, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, pero sí es ir ahora sí que enfrentando directamente con una nueva realidad. Claro. Y en los niños a mí me llama la atención cómo los padres claro que también tú nos dirás más acertadamente como psicóloga qué tanto favorece o no favorece a lo mejor llevar al chiquito o a la niña o dependiendo de la edad, no sé, a todo este tipo de rituales, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita que mencionas, ¿no? Luego como sociedad estamos tratando de evadir muchas cosas y a veces sobreprotegemos mucho a los niños del dolor, con tal de que, entre comillas, no sufra. Yo hago muchas cosas para evitarle ese sufrimiento, especialmente cuando alguien ha muerto. Entonces trato de no decirle, entre comillas, porque el niño es bien listo y claro que se da cuenta, ¿no? Y trato de que no vaya al sepelio porque va a ver mucha gente llorando, etcétera. Sin embargo, yo creo que es muy importante explicarle al niño lo que está sucediendo, inclusive preguntarle si quiere participar del funeral, ¿verdad? Explicarle en qué va a consistir y poderle plantear esa opción, ¿verdad? Esa parte será muy importante. Muy bien, pues vamos a esta segunda pausa. Estamos platicando con la psicóloga Claudia Rodríguez en este tema del duelo y bueno, todo lo que de ahí se desprende, ¿verdad? Los rituales, hablando en estas fechas de diciembre, de noviembre, hablando de cómo detectar un duelo no trabajado, hablar de nuestros niños, pero vamos a hacer esta brevísima pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos.
Amigos, pues ya de regreso en este tercer segmento de tu programa Icha Betel, Mujer Casa de Dios. Te saluda Dulce Rocío Cepeda y estamos abordando el tema del duelo. El duelo, este proceso de adaptación ante cualquier pérdida. Y se encuentra con nosotros la psicóloga Claudia Rodríguez de Mayoral y bueno, estamos rescatando toda esta importancia que tiene las pasadas fechas, ¿verdad? Del ritual del altar de muertos. Y fíjate, Claudia, ahorita que menciono toda esta parte de los altares y de toda esta tradición que desafortunadamente nosotros por estar en frontera quizás nos escuchen amigos del centro de la República o de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que sepan que nosotros como mexicanos esta es una celebración muy nuestra. Y como paréntesis nada más te comento, tengo unas amistades que se fueron hace poco a conocer allá para Estocolmo y resulta que dieron con un lugarcito donde había gente como en todas partes, ¿verdad? Los mexicanos claro, nos hacemos presentes y tenían un altar, pero ellos estaban maravillados de lo bien hecho. Ellos este 2 de noviembre que acaba de pasar hicieron uno en casa. Yo creo que sintieron que también, ¿no? Bueno, claro. Nosotros a veces dejamos de hacer y de vivir nuestras propias tradiciones y claro. Cuando vemos en otro lugar que no es nuestro México, bueno, renace es aquel sentimiento, ¿no? De mexicanos y demás. Sí. Pero todo esto que acabamos de vivir y que como mes de noviembre lo traemos presente y que decíamos después viene Navidad, esto nos confronta también cuando hay una pérdida de algún ser querido, cercano, nos confronta a muchas cosas que a veces no sabemos ni cómo manejar o cómo explicarlas, ¿verdad? Nos sentimos a lo mejor irritables, nos sentimos enojados con nosotros mismos y con los demás. Claro. Son fechas en que mueven muchas fibras, ¿verdad? Sensibles nos ponemos y esta parte de superar el duelo, independientemente de estas fechas, ¿cómo pudiéramos hacer, cómo pudiéramos aprovechar también claro. Estos sentimientos para dar un paso más allá y decir, bueno, quiero superarlo, o aprovechar también las mismas fechas que vienen, claro. ¿Qué hacer para estar mejor, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Porque fíjate, este tema del duelo a mí me llama la atención cuando ya una vez lo abordamos en el otro programa, exacto. Terminamos pensando o dándonos cuenta que a fin de cuentas bien trabajado un duelo es una riqueza de vida, experiencia de vida, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos superar, aprovechar el impulso de a lo mejor sentimientos que no nos gustan para crecer? Claro. Yo creo que algo a lo mejor bien importante y por lo que tenemos que empezar es dejarle de tener miedo a hablar de la muerte. Yo creo que eso es bien importante. Ahorita, antes de que nos fuéramos al corte, que decíamos de esta parte de los niños, que qué tan bueno es o qué tan bueno no es, y que en muchas ocasiones tratas de no decir o de ocultar mucha información para que el niño no sufra, pero finalmente lo único que estás haciendo es creándole más incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo mismo pasa con todos, niños y adultos, ¿no? Cuando yo no hablo algo, finalmente ahí se queda no solo con la tristeza, con el dolor, sino también con la incertidumbre y con la duda de que será tan malo que no puedo hablarlo o que no me pueden decir lo que sucedió. Entonces yo creo que el primer elemento es ese, perderle un poquito el miedo a hablar de la muerte. Sé que es difícil, pero a la vez es irónico. Los mexicanos hasta tenemos las calaveras, pues, y hacemos muchos comentarios irónicos respecto a la muerte, pero lo podemos hacer bromeando. Ya cuando es en serio, o cuando ya nos pasó a nosotros, pues como que mejor tienes tus reservas, ¿no? Tan es así, comentaba hace unos días con unos amigos, tan le tenemos miedo a hablar a la muerte que ni siquiera hacemos testamento, ni siquiera dejamos las cosas en orden, porque qué tal si lo hago y llamo, entre comillas, ¿no? A la muerte. Entonces mejor como que con un poco con la idea de que si no lo hablo no va a pasar, siendo que es parte natural del proceso de vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer elemento. 2, bueno, aunque ya pasó, creo que esta tradición que tenemos del 2 de noviembre puede ser un rito que tanto cultural como familiarmente podemos retomar para darle un buen cauce a esta
a esta elaboración del duelo, ¿no? En el poder, comentábamos ahorita, ¿no? Poder platicar, poder compartir experiencias. En mi caso personal, nosotros ponemos un altar de muertos. Mi papá falleció hace casi ya 10 años y mi hijo tenía 1 año cuando murió. Entonces, él no tuvo la oportunidad de conocerlo. Es más, de hecho, no lo recuerda más que por las fotos que ve. Y sin embargo, el poder poner el altar de muertos nos permite compartir qué le gustaba y qué hacía y recordar anécdotas. Y él lo ha hecho tan suyo a su abuelo que dice, ay, cuando come, a él le gusta mucho el ajo y a mi papá le gustaba mucho el ajo. Y entonces ahora dice, es que yo como ajos como mi abuelo, ¿no? A pesar de que él no lo conoció. Entonces podemos ir creando ese lazo entre aquella persona que no está y quienes estamos todavía en vida, ¿no? Y también podemos ir creando otros muchos rituales, ¿no? Sobre todo cuando tenemos esa necesidad, como en estas fechas que decíamos en diciembre, que se sensibilizan las fibras, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Siéntate, platica con tu familia, recuerda cómo a lo mejor compartías estas fechas con esa persona, con toda la emoción que eso implica, ¿no? A lo mejor si nosotros recordamos, ¿sabes qué? Cómo pasaba la Navidad con aquella persona, qué hacíamos, cómo jugábamos, qué me regalaba, qué cenábamos, qué le gustaba, empiezas a darle otro significado, ¿no? Resignificas las cosas. Y por otro lado dices, ¿sabes qué? Escríbelo también. Finalmente puede ser un legado muy importante para los demás que están a tu alrededor. A lo mejor es un desahogo para ti y a la vez un legado para los demás, porque irás dejando también esa huella en tu familia y se irá perdurando este lazo entre cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente no podemos negar que la historia nos va marcando y todas aquellas personas que no están con nosotros también han dejado una marca y el decirlo y el expresarlo pues es una forma también de honrarlos, ¿verdad? Entonces esa puede ser una otra forma de hacer como un ritual, por ejemplo. Hay quienes también, por ejemplo, acostumbran a decir, ¿sabes qué? Voy a plantar algo en honor a esa persona que ya no está conmigo, ¿no? Porque como bien mencionabas, un duelo bien elaborado te da vida, te da experiencia, te permite crecer. Y finalmente el poder ver que, bueno, detrás de esa muerte hay mucha vida que a lo mejor en ese momento por el dolor y la tristeza no vemos, pero que podemos retomar muchas cosas que nos harán crecer, ¿no? Entonces, habrá muchos elementos que pueden ser, por ejemplo, al inicio comentabas, no solo hay duelo por pérdida, ¿verdad? No solo por muerte, sino también hay duelo porque te cambias de ciudad, te cambias de casa, alguna separación de otro tipo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Tijuana, yo les dejé a mis papás una velita en forma de árbol de Navidad. A mí me gusta mucho celebrar Navidad. Y yo les pedía que cada vez que fuera Navidad, como yo no iba a estar en todas las Navidades, prendieran esa vela en el lugar que regularmente me sentaba en la mesa, para que fuera como una forma de estar presente, no físicamente, pero sí, pues por lo menos simbólicamente, ¿no? Y que finalmente de eso se tratan los ritos, ¿no? De poder establecer de una forma simbólica esa presencia que sigue con nosotros a pesar de que físicamente no esté, ¿no? Entonces, qué importante, y sobre todo mencionas cuando hablabas el hablar, ¿verdad? El hablar. Eso en este tema y en cualquier otro que como seres humanos querramos mejorar y transformar en positivo las cosas, es atrevernos a hablar, a abrirnos, ¿verdad? Claro. A estar abiertos a esas posibilidades nuevas, porque ahí es donde se da la verdadera transformación, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahorita me encantó eso que decías de la velita, porque es cierto, y me gustaría también abordarlo, ¿verdad? El duelo por muerte, sin duda, es uno de los más fuertes y bueno, que causan un dolor impresionante, pero estos duelos de separación, que te vas a otra ciudad, que inclusive
Claudia, a mí me gustaría aprovechar, porque tú con tanta experiencia que tienes en esta parte de los niños, el trabajo con niños, hay un duelo también que poco se habla. Estamos viviendo una época en la que hay mucho divorcio. Sí. Y eso es un duelo muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, y en sí el adulto, la pareja lo vive, Claro. aunque a veces también se niega que se esté en un duelo. Ujú. Y los niños, es impresionante también cómo manifiestan tantas conductas, cómo manifiestan diferentes, y que a lo mejor nos están hablando de eso, Claro. ¿verdad? A mí me gustaría hacer así como ese paréntesis también, porque para aprovechar aquí la riqueza de tu experiencia, bueno, hay que poner atención en eso también. Yo sé que el tiempo se va rapidísimo y nos queda todavía un bloque, así que sí me gustaría que aprovecháramos Ok. para que con tu experiencia nos puedas dar esa luz, ¿verdad? De que hablar de duelo, sin duda ahorita lo quisimos dedicar a esta pérdida por muerte de un ser querido y enriquecernos con todo esto que nos ofrece la tradición, la cultura, todo lo que podemos hacer para superar estos duelos y darle vida a esa partida, Claro. ¿verdad? Pero también, ¿qué te parece, Claudia, si en el siguiente bloque hablamos de estas pérdidas, ya sea un empleo, ya sea un trabajo, un cambio de ciudad, pero principalmente ahorita aquí abordamos mucho el tema de familia. Ok, Estamos perfecto. convencidos de la importancia que tiene la familia. Definitivo. Entonces, hablar del duelo por divorcio, a mí me encantaría que lo platicáramos. Perfecto, claro que Sí, sí. hacemos una breve pausa, amigos, y volvemos. Vamos a Qué aprovechar. exactitos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La paz esté con ustedes. Es el mensaje de Jesús. Por esto, que estalle el grito de paz en la tierra. No más guerra, no más violencia. Unidos en oración, comunión y ayuno con la Iglesia Universal y el Papa Francisco por la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo entero. Koinonia Radio, haciendo eco del mensaje de paz a todos los hombres de buena voluntad. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Isha Betel, ya en este último bloque, hablando del tema del duelo. Y bueno, pues yo quise aprovechar, está con nosotros Claudia Rodríguez, ella como psicóloga y con esa experiencia tan vasta que tiene en el trato con los niños. Hablar de duelo, al principio mencionábamos, ¿verdad? Es este proceso de adaptación ante una pérdida, y hemos dedicado este programa al duelo por muerte de un ser querido, pero también a mí me encantaría, por eso te decía, Claudia, voy a aprovechar que estás aquí con nosotros Claro. para hablar de estos otros tipos de duelo, particularmente a mí que me toca estar también cerca de alguna manera con familias. Claro. Yo te podría decir que el 99-98% de las personas que traen alguna situación de dolor es por la relación en la pareja, particularmente por separaciones. Claro. Y aquí los niños de verdad viven un duelo que a fin de cuentas también es esa separación, ese dolor, cómo poder ayudar, cómo poder identificar y qué hacer para ayudar. Sí, yo creo que ese duelo por separación, por divorcio, es un duelo muy complejo, porque, por ejemplo, en el duelo por muerte, tienes la evidencia concreta de que esa persona ya no está. Y eso para cualquier persona es muy importante, porque sabes que hay algo que estaba y que ya no está.
Sin embargo, en un proceso de separación, en un proceso de divorcio, las dos personas siguen estando y sin embargo lo que ya no existe es una relación que es mucho más etéreo, no lo tocas, no lo palpas, pues, y que para un niño eso es bien importante especialmente, ¿no? Y además ahorita empezábamos a comentar, ¿no? Finalmente, como es una situación de adultos y es una situación compleja entre los adultos, el papá y la mamá están metidos en este conflicto de que si me quedo, me voy, en qué términos se da esta separación y todo esto, que les es muy difícil pensar en el hijo y qué es lo mejor para el hijo, ¿no? Entonces regularmente se excluye y el niño se va dando cuenta por lo que ve, por lo que alcanza a escuchar, por las discusiones, porque son pocos en realidad las separaciones que se dan en buenos términos. Regularmente esas separaciones se dan en términos pues nada agradables, donde hay mucha discusión, donde hay mucho pleito en todos los sentidos, tanto por quién se queda con los niños, quién va a pagar, dónde te quedas, dónde te vas, y finalmente, cierto, es una cuestión práctica que hay que ver, pero donde el niño se va quedando de lado y solamente va recogiendo lo que puede, ¿no? O sea, de información y lo que puede del cariño y lo que puede del tiempo, porque se empiezan a complejizar las cosas, ¿no? Y bueno, como decíamos en el proceso de duelo por muerte, lo primero es hay que quitarnos el miedo a hablarlo, porque finalmente una parte importante es esta parte de comunicación, de diálogo y de decir abiertamente de la manera más clara y al entendimiento del niño. Obviamente no es lo mismo hablarle a un niño de 5 años que a uno de 10, que a un adolescente de 15. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Dejar muy claro que es una situación de adultos y no solo dejarla clara, sino que realmente que sea una situación de adultos. Porque muchas veces decimos, es que estas son cosas de papá y mamá y tú no te metas, pero ve y dile a tu papá que me hace falta dinero. Entonces, a ver, o era de adultos y tú no te metas, o realmente sí lo estoy involucrando, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante, tener esa claridad para el niño, que es una situación en que el adulto, los adultos, la relación que tenían no funcionó por la razón que sea y que ya no van a poder continuar como esposo y esposa, pero continúan como papá y como mamá, que son roles diferentes y que no tenemos que confundir, aunque lamentablemente muchas veces se da que cuando se termina esa unión de pareja, alguno de los dos deja de asumir el rol de papá y mamá. Y ahí es donde empiezan a haber pues más complicaciones, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa pues poca claridad que a veces tenemos los adultos de que son dos funciones diferentes. Una cosa es que seas esposo o esposa y otra cosa es que seas papá o mamá. Y lamentablemente una de las cosas que ocasionan más conflicto es la parte económica. Y eso genera toda cantidad de problemas y regularmente es donde más se involucra a los niños. Porque entonces se utiliza a los niños para poder obtener algo económico cuando obviamente no es lo mejor. Ahora, aquí por términos prácticos, lo primero es poder dialogar con el niño y decirle lo que está sucediendo, ser muy conscientes y muy congruentes en el sentido de que es una cuestión de adultos y como adultos lo tienes que manejar. Lo único que puedes, en lo que puedes involucrar a tu hijo es en esta parte cuando tiene que ir a visitar al papá o el papá tiene que venir de visita, etcétera, explicarle de qué manera se va a dar, pero finalmente no es que el niño vaya y venga con información. El niño no es un informante, no es el que negocia absolutamente nada entre los papás. Eso es bien importante. Y como bien decías, es un proceso de duelo y que también va a tener su tiempo y su ajuste. Es un poco más complejo, comentábamos, porque el niño sigue viendo al papá y a mamá. Y para él siempre habrá la ilusión o pues de que en algún momento puedan reconciliarse. Entonces esa parte hay que dejarla también muy clara. Es decir, ¿sabes qué? Papá y mamá ya decidimos que nos vamos a separar, nos vamos a seguir hablando, que eso es lo ideal, que se sigan hablando por el bien de los niños en términos cordiales. Y que aunque tú nos veas que hablamos, platicamos, no vamos a poder seguir siendo pareja. Seguimos siendo tu papá y tu mamá,
por eso seguimos comunicándonos, porque tenemos algo muy importante en común, que eres tú, ¿verdad? Nuestro hijo. Y esa parte es muy, muy importante tenerla como muy clara, ¿no? Con ellos. Con ellos. Y la culpa, ¿verdad? Que se genera a veces en ellos, que piensan que ellos tuvieron algo. Y eso también, ¿verdad? Claramente que ellos puedan experimentar que ellos no tienen nada. Sí, y por eso en el momento en que nosotros hablamos con el niño y le decimos, ¿sabes qué? Papá y mamá se van a separar porque no podemos dialogar ya bien, porque por cuestiones de trabajo a lo mejor papá ya no está y yo no estoy de acuerdo en que él no esté, lo que sea, ¿no? Cualquier razón, pero que quede muy claro que son razones de ellos. Y que en ningún momento mencionemos, es que tú te portabas mal y tu papá se enojó y por eso, que a veces sucede, ¿no? Cuando hay un proceso tan difícil entre la pareja, el niño o el adolescente se empieza a portar mal, el papá se enoja, obviamente, y entonces el niño considera que por ese enojo que ocasiona conflictos entre los papás es lo que está originando el divorcio, ¿no? Entonces, o la separación. Entonces es muy importante que quede muy clara que la culpa. Ahora, en muchas ocasiones al niño, al adolescente le queda claro aquí en su cabeza que no es su culpa, pero a lo mejor en su sentimiento, en su emoción, todavía tiene la duda, ¿no? Y ahí es donde decíamos ahorita, la congruencia que haya entre lo que digo y lo que hago, porque finalmente cuando el niño vea que no es utilizado a favor o en contra de ninguno de los papás, en donde no le echo la culpa yo también inconscientemente a él, entonces va a poder darse cuenta que efectivamente no es responsable de esa situación, ¿no? Así es. Y aquí volvemos a lo que mencionabas en el bloque pasado y antepasado de lo importante en primer lugar de aceptarlo, reconocerlo y hablarlo, ¿verdad? Exacto. Y aquí en esta parte a mí me gustaría mucho cuando la persona reconoce que hay algo que no lo deja estar en paz y que no sabe qué hacer, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo transmitirlo, pues se vale pedir ayuda. Qué importante es cuando no se puede solo pedir la ayuda. Y para eso también son estos programas, ¿verdad? Para que nos den esa luz y decir, bueno, o sea, yo a lo mejor me identificaré con este tema, ubico que a lo mejor yo traigo una situación en este sentido. Y a mí me gustaría mucho, Claudia, este es el último bloque, si nos pudieras dejar tus datos, ¿verdad? Tú como psicóloga, si hay alguna persona que nos escucha y que nos puedas decir en qué teléfonos te pueden localizar, si es alguna situación de duelo de niños, ¿verdad? Tú como psicóloga, y bueno, ya para cerrar, ahora sí que dejarte los micrófonos abiertos para que tú cierres con lo que consideras pues una conclusión a todo esto que hemos venido platicando. Claro que sí, yo creo que ahora sí que a modo de conclusión yo diría que dejemos de tener miedo al diálogo, dejemos de tener miedo a hablar de esas cosas que a veces duelen, pero que si no las hablamos al final nos van a doler más porque van a ocasionar más dificultades, ¿no? Sea por una muerte, sea por un conflicto, sea por cualquier situación de vida que nos toque vivir. Y así como hablamos de las cosas tan bonitas y las compartimos, pues también de las cosas a lo mejor que no son tan agradables, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y efectivamente, como mencionabas, ¿no? Si no creemos que se nos está saliendo de las manos, pues siempre podemos buscar a alguien que nos pueda ayudar. A veces en nuestra misma parroquia, a veces en la escuela, a veces algún terapeuta, algún psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de saber que hay quien nos pueda apoyar es bien importante. Y bueno, si a alguien se le ofrece, mis números en el consultorio es el 681-9838 y mi celular es 664-309-3030. Cualquier situación, cualquier duda, pues con todo gusto les puedo ayudar. Muchísimas gracias Claudia. Les repito, amigos que nos escuchan, en consultorio 681-9838 y celular 664-309-3030. Esto es aquí en Tijuana, Baja California, por si algunos amigos que nos ven fuera de la República, pues bueno, ella está aquí en Tijuana, Baja California, México. Y amigos, pues no me resta más que despedirme y decirles que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto. Dicha Betel, guardabas dentro de ti todo
todo lo que veías. Isha Betel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Isha Betel, mujer, casa de Dios. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer de Dios. Isha Betel. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.